En la cena de mi cumpleaños, el hijo de mi hermano arrojó mi bolso a la piscina y gritó: «Papá dice que no mereces tener cosas bonitas». Su esposa se rió tanto que lloró. Yo simplemente sonreí y me fui. Esa noche, cancelé el pago del préstamo de su coche. A las 9:05 de la mañana, su coche ya no estaba en la entrada. Arruinaron mi cumpleaños. Todos ellos. Mi hermano, su esposa y su pequeño monstruo de hijo. Lo que se suponía que iba a ser una cena tranquila en familia se convirtió en el tipo de recuerdo que intentas reprimir tan profundamente que parece que le ocurrió a otra persona. Me llamo Nicole. Vivo a las afueras de Denver, en un suburbio donde normalmente no ocurre nada dramático. Tengo 36 años, estoy divorciada y crío a mi hija Hannah sola. La vida no es glamurosa, pero he trabajado duro para mantener las cosas estables. Esa noche, solo quería una velada agradable. Una cena tranquila con las personas más cercanas a mí. En lugar de eso, fui humillada en público por un niño que cree que la falta de respeto es un rasgo de personalidad. Estábamos en un restaurante que había reservado con más de un mes de antelación. Asientos al aire libre, iluminación suave, nada llamativo, solo buena comida y suficiente espacio para que los niños estiraran las piernas sin chocar con otras mesas. Mi hija se sentó a mi lado, un poco arreglada, emocionada por probar la crème brûlée de la que llevaba días hablando. Josh y Tessa llegaron tarde, como de costumbre. Logan entró corriendo, gritando algo sobre lo mucho que odiaba el lugar. Nadie pareció sorprendido. Los saludé. Tessa me dedicó una sonrisa falsa. Josh apenas murmuró un hola antes de sentarse y pedir un whisky doble. Logan se subió a las sillas, metió los dedos en la cesta del pan, y lo único que sus padres le dijeron en todo el tiempo fue: «Ve a jugar». Nadie dijo nada. Mis padres miraban fijamente sus bebidas. Mis primos mantenían una conversación trivial, con la mirada fija en cualquier lugar que no fuera Logan. Todos actuaban como si esto fuera normal, como si fuera algo que todos teníamos que aceptar porque esa era la mujer con la que Josh se había casado. Entonces llegó el pastel, una simple porción con una vela. Ni siquiera lo había pedido. Era algo que el restaurante suele hacer. Todos aplaudieron educadamente. Sonreí, intentando que las cosas avanzaran y mantener la paz. Y entonces Logan se acercó por detrás, me arrebató el bolso del respaldo de la silla y corrió hacia la piscina. Me miró directamente como si hubiera estado esperando ese momento y gritó lo suficientemente alto como para que todo el lugar lo oyera: «Papá dice que no mereces tener cosas bonitas». Luego, arrojó mi bolso al agua. Tessa empezó a reírse tan fuerte que tuvo que taparse la cara. Josh ni siquiera parpadeó. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo a Logan que se disculpara. Mis padres se quedaron en silencio. Hannah me miró, confundida y un poco asustada. El resto de la mesa se quedó allí sentada. Me levanté, cogí mi teléfono y me fui. Sin discursos dramáticos. Sin gritos, simplemente salí y me llevé a Hannah conmigo. No contesté al teléfono esa noche. No respondí a sus mensajes. Los dejé sumidos en el silencio. Pero lo que no sabían, y lo que no dije, es que llevo 2 años pagando el alquiler de Josh, $1,600 al mes. Cada mes, nunca se lo conté a nadie. Perdió su trabajo y pensé que estaba haciendo lo correcto por sus hijos. También cubrí el préstamo de su coche, algo que me suplicó que hiciera solo por unos meses. Cuando llegué a casa, abrí la aplicación del banco y lo cancelé todo. Cancelé el pago del alquiler. Cancelé el pago automático del préstamo del coche, así de simple. A la mañana siguiente, a las 9:05, llamó. Lo ignoré. Luego llegó el mensaje de texto. ¿Dónde diablos está mi coche? Sin puntuación, sin un hola, nada. No respondí, pero sí pasé en coche por su casa más tarde ese día. La entrada estaba vacía. Eso fue solo el principio. Josh no dejó de llamar. Ni ese día, ni el siguiente. Mensajes de voz, mensajes de texto, incluso correos electrónicos. Primero, estaba confundido, luego enfadado, después desesperado. Ni una sola vez se disculpó. Lo que sí dijo fue que la compañía de grúas le informó de que el coche había sido embargado a las 8:45 de la mañana,
que su jefe lo había llamado preguntándose por qué no se había presentado a su turno, que tuvo que ir y volver del trabajo en Uber. Que Tessa estaba furiosa. Ignoré todos los mensajes. La mayoría ni siquiera los abrí. Al tercer día, el tono cambió. De repente, recordó que yo era su hermana. Envió una foto de Logan sosteniendo un dibujo con las palabras, «Lo siento, tía Nikki», garabateadas en crayón azul. Como si eso fuera a borrar lo que pasó. Como si un niño con un rotulador pudiera arreglar años de que me dieran por sentada. Lo que él aún no sabía era que el alquiler también vencía esa semana. Recibí la primera llamada de su casero 2 días después. Un educado mensaje de voz preguntando si había cancelado accidentalmente la transferencia habitual. No respondí. Ya no era mi responsabilidad. Luego Tessa me envió un mensaje de texto fingiendo que no había pasado nada. Solo, «Oye, ¿puedes enviar el dinero del alquiler hoy? Andamos cortos este mes». Ninguna mención del bolso. Ninguna mención de la cena. Solo una falsa naturalidad, como siempre. Esta vez sí respondí. Dije, «Ya no cubriré vuestro alquiler. Por favor, buscad otras soluciones». 10 minutos después, Josh me llamó 6 veces seguidas. Luego cambió de táctica y empezó a enviar mensajes a mis padres preguntándoles qué me pasaba. No supieron qué decir. Mi madre llamó y dijo que no tomaba partido, pero que esperaba que lo pensara bien. Mi padre no dijo absolutamente nada. Para el fin de semana, recibí otro mensaje. Este menos educado. Sabes que no podemos permitirnos este sitio sin ti y de verdad vas a dejar que desahucien a tu sobrina y a tu sobrino. Eres así de rencorosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía no lo entendían. No estaba siendo rencorosa. Estaba harta. Pero no había terminado, porque otro pago estaba a punto de vencer. Uno que sabía que no podrían cubrir sin mí. La matrícula de la escuela privada de sus 2 hijos. Logan y su hermana mayor iban a una elegante academia concertada en la que Tessa insistió, incluso cuando no tenían dinero para pagarla. Yo también había estado cubriendo eso, desde que me rogaron hace 2 años que no dejara que sus hijos se quedaran atrás. Abrí el portal en línea de la escuela, eliminé mi información de facturación y desactivé todas las configuraciones de pago automático. Se sintió bien, no mezquino, no cruel, simplemente necesario. 2 días después, recibí la primera señal de lo que se avecinaba. Salí por la mañana, café en mano, lista para llevar a Hannah a la escuela. El lado del pasajero de mi coche estaba arañado, como si alguien hubiera cogido una llave y la hubiera arrastrado en una línea lenta y deliberada desde la puerta delantera hasta el parachoques trasero. En el parabrisas, una perfecta grieta en forma de estrella justo por donde mira el conductor. No lloré. Al principio, ni siquiera tomé una foto. Volví a entrar, me senté y llamé a mi amiga Ellie. Ella fue quien me dijo qué hacer a continuación. No dormí la noche que encontré el arañazo y el parabrisas agrietado. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo, preguntándome cómo demonios habíamos llegado a este punto. Preguntándome cómo alguien podía tomar tu generosidad, agotarla durante años y luego castigarte por finalmente decir que no. El daño no fue aleatorio. La línea tallada en el costado de mi coche no fue un golpe rápido. Fue larga, deliberada, casi cuidadosa. El parabrisas tenía una perfecta grieta en forma de estallido justo en medio de mi campo de visión. Sabía exactamente lo que era, una advertencia. Su idea de venganza. Y la parte más patética es que lo hicieron pensando que cedería. Que entraría en pánico, cogería el teléfono y volvería a pagar. No lo hice. Así que llamé a Ellie. Ha sido mi amiga desde la universidad y no se anda con rodeos. Ni siquiera había terminado de explicarle cuando me interrumpió. Tienes que presentar cargos. Dudé. Nunca había presentado una denuncia en mi vida. Parecía serio, permanente, y quizás eso era lo que me asustaba, porque una vez que lo hiciera, no habría forma de fingir que todavía éramos una especie de familia. Pero entonces ella me preguntó algo que fue como si se encendiera un interruptor en mi cabeza. ¿Y si hubiera sido el cumpleaños de Hannah? ¿Y si hubiera sido su bolso, su coche? No tuve respuesta porque ya la sabía. Esa noche, me senté con Hannah.
Había estado callada todo el fin de semana, como si no estuviera segura de si tenía permiso para hacer preguntas. Le conté la verdad, que pensaba que el tío Josh y la tía Tessa eran los que lo habían hecho. No entré en detalles, pero quería que supiera que algo no estaba bien. Me miró por un segundo y luego dijo, «¿Sabes? La mamá de Logan le dijo que lo hiciera». Me quedé helada. Aparentemente, mientras yo había ido al baño en el restaurante, Tessa se inclinó y le susurró algo a Logan. Hannah no lo oyó todo, pero fue algo así como, «Demuéstrale que no es mejor que nosotros». Hannah pensó que tal vez era una broma, pero ahora no estaba segura. Eso me lo confirmó. Y entonces recordé algo más. El restaurante tenía cámaras de seguridad. Los patios al aire libre en lugares de categoría siempre las tienen. Llamé al gerente y le pregunté si guardaban las grabaciones. Fue educado, servicial, y en pocas horas, tenía el vídeo en mi bandeja de entrada. Estaba todo allí. Logan cogiendo el bolso. El lanzamiento. Tessa riéndose tanto que casi se doblaba por la mitad. Yo sin siquiera inmutarse. No se podía oír el audio con claridad, pero la frase de Logan se escuchó, «Papá dice que no mereces tener cosas bonitas». Se lo envié a ella. Ni siquiera respondió con palabras. Solo me envió la información de contacto de un abogado y me dijo que no esperara. Al día siguiente, las consecuencias habían comenzado. Josh y Tessa volvieron a enviar mensajes, pero esta vez no era sobre el alquiler. Era sobre la escuela. Aparentemente, el pago de la matrícula había sido devuelto y la escuela les envió una alerta de que ambos niños figuraban ahora como no pagados. La inscripción de otoño de su hija se había suspendido. Las asignaciones de clase de Logan habían sido eliminadas del sistema. Intentaron todos los enfoques. Primero, fueron falsamente dulces. «Oye, Nicole, ha habido una confusión, ¿podrías arreglar el pago muy rápido mientras solucionamos esto?» Luego vino la culpa. «Estás castigando a los niños. Ellos no hicieron nada». Y finalmente, la culpa. «Estás exagerando todo esto. Estás siendo vengativa». No respondía ni uno solo. El domingo por la mañana, vinieron a mi casa. Los vi por la mirilla. Josh, de pie, con las manos en el bolsillo de su sudadera. Tessa, detrás de él, con los brazos cruzados como si estuviera allí para dar apoyo moral en un juicio. Abrí la puerta a medias, no para hablar, solo para dejarles decir lo que claramente habían venido a decir. Josh fue el primero. «Podrías haber manejado esto en privado». Tessa le siguió. «Hemos tenido un año difícil. Siempre has ayudado antes. Pensábamos que lo entendías». No dije nada, solo escuché. Entonces Josh lo dijo. «¿De verdad vas a tirar por la borda a la familia por un bolso y un par de pagos?» Fue entonces cuando lo sentí. No rabia, ni siquiera tristeza, simplemente que se había acabado. Cerré la puerta sin decir una palabra. La cerré con llave. Volví a sentarme en la mesa de la cocina con Hannah, que comía tranquilamente sus cereales. Como si todo esto fuera completamente normal. 5 minutos después, abrí mi portátil, entré en el portal no urgente del departamento de policía y presenté la denuncia. Destrucción de la propiedad con pruebas en vídeo. El número de caso apareció en la pantalla y, así de simple, se hizo oficial. Presentar la denuncia fue como cruzar una línea de la que no podía regresar. Pero también fue como defenderme por primera vez en años. No se trataba solo del coche o del bolso. Se trataba de todo lo que me habían quitado mientras fingían que tenían derecho a ello. Presenté el vídeo, las fotos del coche, todo. Esperaba una larga espera, tal vez una llamada de un oficial la semana siguiente. En cambio, llamaron a mi puerta esa misma tarde. Eran 2 oficiales, un hombre y una mujer. Estaban tranquilos, profesionales. Me preguntaron si tenía unos minutos para aclarar algunas cosas de la denuncia. Los dejé entrar. Ya habían visto el vídeo. Lo que querían ahora era la confirmación de que creía que mi hermano y su esposa estaban directamente involucrados en el vandalismo. Dije que sí. Entonces me preguntaron algo que me pilló por sorpresa. ¿Sabe algo sobre un incidente relacionado con una tableta desaparecida?
Los miré fijamente. ¿Qué tableta? Aparentemente, después de la cena, Logan había entrado en el comedor privado del restaurante donde uno de los camareros había dejado su bolso y se había llevado un iPad. Las imágenes de seguridad lo mostraban entrando y saliendo con algo bajo la camisa. No tenía ni idea. El camarero no se dio cuenta hasta más tarde esa noche. Presentó una denuncia en el restaurante, que revisó las cámaras y ya había enviado todo a la policía. El giro inesperado, Josh volvió a la mañana siguiente y la devolvió. Dijo que Logan la había encontrado en el aparcamiento. Sin disculpas, sin explicaciones, simplemente la dejó y se fue. Ese incidente ya los había marcado en el sistema, lo que significaba que mi denuncia, junto con esa, lo intensificó todo. Los oficiales me agradecieron mi tiempo y se fueron. Cerré la puerta, con el corazón latiéndome a 1000. No porque tuviera miedo, sino porque finalmente sentí que la gente empezaba a ver con lo que había lidiado durante años. Al día siguiente, llegó la notificación oficial. Josh estaba siendo investigado por contribución a la delincuencia de un menor. El cargo de vandalismo estaba bajo revisión, pendiente de la confirmación de huellas en el objeto utilizado para arañar mi coche. También estaban revisando el incidente de la tableta más seriamente ahora que había un patrón. Para el miércoles, nuestros padres se enteraron y tal como temía, no tomaron partido. Mi madre llamó, con la voz cansada, preguntando si estaba segura de que quería llegar tan lejos. Dijo que quizás Logan solo necesitaba mano dura y que quizás Josh y Tessa simplemente estaban abrumados. Le dije que no había presentado una denuncia por Logan. La presenté por ellos. Mi padre, por otro lado, intentó mantenerse neutral. Dijo que esperaba que todos lo habláramos como adultos antes de que las cosas empeoraran. Como si quedara alguna conversación por tener. Esa noche, Tessa publicó en Facebook, sin nombrarme directamente, por supuesto, pero era obvio. Una publicación dramática sobre la familia falsa que finge preocuparse hasta que se vuelven contra ti en el momento en que la vida se pone difícil. Los comentarios se llenaron de sus amigos diciendo cosas como, no necesitas ese tipo de negatividad y tus hijos tienen suerte de tener una mamá tan fuerte. No respondí, pero alguien más lo hizo. Ella dejó un comentario, corto y claro. Yo estuve allí. Deberías tener cuidado a quien le mientes. Fue la primera vez que sonreí en toda la semana. Pero a la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de la escuela de Hannah. Aparentemente, alguien había intentado llamar a la oficina principal haciéndose pasar por mí, preguntando sobre el horario de Hannah y a qué hora solían recogerla. La escuela no les dio ninguna información, pero marcaron la llamada. Dijeron que les pareció sospechosa. El número no coincidía con ninguno que tuvieran en sus archivos, solo un número local al azar. Les pedí que me reenviaran la grabación. Cuando lo hicieron, me senté en la mesa de la cocina y la puse en el altavoz. La voz no era la mía. Era la de Tessa. No esperaba que la escuela me llamara. Pensé que lo peor ya había pasado, al menos por ahora. Pero cuando la secretaria dejó un mensaje diciendo que alguien había llamado haciéndose pasar por mí, preguntando por el horario de Hannah y su rutina de recogida, sentí que se me revolvía el estómago. No dieron ninguna información. La llamada fue marcada y grabada, y en el momento en que la escuché, me quedé helada. La voz era falsa, amable, forzada, dulce, esforzándose demasiado por sonar como una madre preocupada. Pero no era yo. Era Tessa. Ni siquiera se molestó en disimular mucho su voz. Lo justo para que fuera técnicamente negable. Pero yo conocía su tono, su cadencia, ese pequeño deje entrecortado que siempre usaba cuando fingía ser educada. Eso fue todo. Esa fue la línea roja. Podía soportar que me insultaran. Podía soportar la traición financiera. Incluso podía soportar un coche arañado y un parabrisas agrietado. Pero intentar interferir en la vida escolar de mi hija, en su seguridad. Eso lo cambió todo. Llamé a ella primero. No dudó. Me dijo que lo denunciara ahora. No por la mañana, no cuando me sintiera más tranquila. No. El detective que llevaba mi caso contestó de inmediato. Le reenvié el mensaje de voz y le expliqué el contexto. En 1 hora, tenía una orden de alejamiento de emergencia presentada.
A Tessa se le prohibió legalmente contactarme, a Hannah, o incluso acercarse a menos de 60 metros de la escuela de Hannah. Intento de suplantación de identidad, acoso e intención maliciosa que involucraba a una menor. Era serio, y debería haber terminado ahí. Pero, por supuesto, no fue así. Josh apareció en mi casa al día siguiente. Sin aviso, sin mensaje. Simplemente se quedó fuera de la puerta como si todo estuviera bien. No trajo a Logan. No trajo a Tessa. No estaba enfadado, ni desesperado, solo como un hombre que había perdido el control de su propio desastre y ahora intentaba rebuscar entre los escombros algo familiar. Abrí la puerta lo suficiente para salir. No lo quería en mi casa. Ya no. Me miró a los ojos y dijo que las cosas se les habían ido de las manos, que su casero había iniciado los trámites de desahucio, que ambos niños habían sido oficialmente expulsados de la escuela, que Tessa no estaba bien y que solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Le dije que se detuviera. Le recordé cómo eran las cosas antes, cómo pagué su alquiler cuando él no podía, el préstamo de su coche cuando no lo hacía, la matrícula cuando ignoraba los plazos. Le recordé cómo su esposa se rió cuando su hijo me humilló públicamente en mi cumpleaños y cómo él no dijo ni una palabra. Y entonces lo dijo él. Ella solo quería que sintieras lo que es que alguien te quite algo. No dije nada por un segundo. Solo lo miré. Fue entonces cuando supe que no había salvación para esto. No habría reunión familiar, ni conversación sincera, ni disculpas. Él realmente pensaba que eran las víctimas. Que yo había retirado el apoyo injustamente. Que mis límites eran crueldad, no supervivencia. Le dije que se fuera y que no volviera nunca. Ni por un segundo. Le di 5 segundos para que se bajara del porche antes de que llamara a la policía. Se dio la vuelta y se fue. Sin peleas, sin despedidas. Esa tarde, llevé a Hannah a tomar un helado. Necesitaba respirar. Necesitaba algo normal. Al principio estaba callada, comiendo su cono lentamente, mirando alrededor de la heladería como si su mente estuviera en otro lugar. Después de unos minutos, preguntó en voz baja, ¿vamos a volver a verlos alguna vez? La miré y negué con la cabeza. Ni siquiera necesité decirlo. Ella ya lo sabía. A la mañana siguiente, llamó el detective. Habían recibido algo de forense. Los arañazos en mi coche se habían hecho con una llave de casa, del tipo que se usa normalmente para las puertas de entrada, y las huellas tomadas de la zona alrededor del tapón de la gasolina coincidían exactamente con una persona, Tessa. Estaban presentando cargos, destrucción de la propiedad, acoso, suplantación de identidad ilegal. Se estaba procesando una orden de arresto. Y así de simple, mi silencio dejó de ser una muestra de elegancia. Se convirtió en una prueba. El día que la orden se activó, recibí una llamada de mi madre. No me preguntó cómo estaba. Me preguntó si era verdad, si Tessa estaba a punto de ser arrestada, si de verdad había llegado tan lejos. Le dije que no estaba llegando lejos. Estaba avanzando. Ella suspiró. Ese suspiro largo y decepcionado que las madres creen que todavía tiene poder sobre ti cuando tienes 36 años. Dijo que no quería tomar partido, que todo esto había ido demasiado lejos, que tal vez había una mejor manera de arreglar las cosas en privado. Le pregunté qué parte de esto pensaba ella que era privada. ¿La parte en la que usaron el nombre de mi hija para averiguar su horario escolar? ¿El coche arañado? ¿El bolso en la piscina? No respondió. No llamé a mi padre. Sabía lo que diría. Que la familia es complicada. Que el perdón es importante. Que el tiempo lo curaría. Era casi peor que ninguno de los dos tomara partido abiertamente. Esta extraña postura intermedia. Negándose a elegir, pero aún así juzgándome por trazar una línea. No se daban cuenta de que eso, en sí mismo, era una traición. Ella fue la única que se mantuvo firme. Me ayudó a solicitar órdenes de alejamiento a largo plazo. Estuvo allí cuando me reuní con el fiscal para revisar los cargos. Y cuando el oficial llamó para confirmar que Tessa había sido detenida tranquilamente, sin dramas, fichada y puesta en libertad con una fecha para el juicio, trajo pizza y no preguntó por los detalles. Simplemente se sentó conmigo y con Hannah a ver una película,
como si la vida normal todavía existiera en algún lugar. Josh lo intentó una vez más. Un último mensaje de texto. Decía, espero que estés orgullosa. Has arruinado a nuestra familia. No respondí. No por mezquindad, sino porque no iba a defenderme ante alguien que nunca me había defendido. Lo bloqueé. Una semana después, cambié mi número de teléfono. La parte más difícil llegó cuando le expliqué todo a Hannah con detalle. Ella había visto la mayor parte, pero merecía saber por qué ya no íbamos a pasar las fiestas en casa de la abuela. ¿Por qué no veríamos a Logan en las fiestas de cumpleaños? ¿Por qué las cosas que antes eran normales seguirían rotas? No lloró, pero tampoco dijo mucho. Solo preguntó, entonces, ¿se ha acabado de verdad, no? Y le dije la verdad. Sí, se ha acabado. No sé qué pasará con Josh y Tessa. He oído rumores de que tuvieron que mudarse del apartamento. La escuela no readmitió a los niños. Tessa se enfrenta a multas. Quizás a más. Me he mantenido al margen. Bloqueados, eliminados, borrón y cuenta nueva. No se siente como una venganza. Se siente como una liberación. Este año, no planeé una cena de cumpleaños. Hannah y yo fuimos a las montañas durante el fin de semana. Solo nosotras dos. Ella eligió la lista de reproducción. Le dejé tomar helado para desayunar una mañana. Reímos. Estuvimos en silencio y fuimos libres. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo que valía la pena celebrar de nuevo. A veces todavía me sorprendo recordando viejas fiestas. La forma en que yo solía hacer reír a todos en Acción de Gracias. Como solíamos sentarnos a jugar a juegos de mesa después de la cena, antes de que todo se torciera. Antes de que el tomar empezara a parecer normal. No los echo de menos, pero echo de menos la versión de ellos que creía conocer. Hannah también ha cambiado. Un poco más callada. Un poco más cuidadosa con en quien confía. Odio que tuviera que ver todo eso, pero estoy orgullosa de cómo lo manejó. De cómo estuvo a mi lado incluso cuando nada de ello tenía sentido. Creo que ahora entiende que proteger la paz a veces significa alejarse de las personas que viven en el caos. A veces, lo más difícil no es cortar la relación con alguien. Es darte cuenta de que, en primer lugar, esa persona nunca estuvo realmente aferrada a ti. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente dejé de perder.